Pensé que Chabelo estaba sin vida, pero lo que vi en ese denso bosque helado me dejó simplemente sin palabras. Él no está sin vida. Él tiene crías que alimentar. Esta es la historia. He estado volando como piloto de emergencia en Alaska durante los últimos 5 años más o menos. Es un trabajo bastante bueno para el tipo de persona adecuada, ya saben. No hace falta decir que necesita ser un piloto bastante práctico, pero más allá de eso, también requiere un tipo especial de personalidad. Las personas que prosperan en la interacción social y la comodidad segura de la civilización, ellos no les favorecerá este tipo de cosas. Ser autosuficiente y solitario mecánicamente son más o menos requisitos previos para aquellos que quieren permanecer en este lado del lugar. Y yo diría que es bastante importante que tengas una cabeza nivelada y no tengas tendencia a entrar en pánico en situaciones estresantes. Ahora, no me malinterpretes, no estoy hablando de buscadores de emociones o de aquellos que no tienen un respeto saludable por la muerte. Esas personas no tienden a durar mucho tiempo en este negocio o terminan como otro en la larga lista de aviones desaparecidos que obtienen nuevas entradas cada año. O bien se enteran rápidamente de que sus empleadores no están dispuestos a arriesgar su costoso equipo y cargar con alguien que no va a tomar todas las precauciones posibles para garantizar el regreso seguro de dicho avión. Solo digo que tienes que ser capaz de dejar de lado tus miedos cuando estés en lo alto. Si algo sale mal, necesitas tener la cabeza despejada y fría. Siempre puedes vomitarte o desmayarte una vez que estés a salvo en el suelo en la tierra de nuevo. Yo he tenido mi propia parte de sudores fríos, de pie en una pista congelada después de un estrecho roce con la vida después de la muerte. Yo soy un piloto del sur de Florida donde pasé gran parte de mi tiempo haciendo vuelos de salto de charco. Sí, es interesante, claro, pero tratar con la gente nunca ha sido mi mayor fuerte. No soy exactamente del tipo sociable y menos aún cuando estoy tratando de volar, sobre todo cuando tienes a 4 pasajeros sentados un par de pies detrás de ti, esperando a que tengas un rol de guía turística en su vuelo de 2 horas a través de los Everglades, y eso envejece bastante rápido, y muy mal debo decir. De todos modos, un amigo mío volador con el que no había hablado en años me llamó de la nada un día con un asiento libre en la compañía en el que él estaba. Él había estado trabajando ahí fuera de Fairbanks. Uno de sus pilotos había decidido que los duros inviernos y el aislamiento de Alaska era más de lo que sus nervios podía soportar. Así que él renunció, hizo las maletas y se dirigió de regreso al sur. La verdad es que nunca había considerado buscar un empleo en Alaska. Siempre tuve la impresión de que la mayoría de los pilotos de emergencia que trabajaban ahí habían volado en stall, es decir, despegue y aterrizaje corto, en el interior del país desde que tenía la edad suficiente para caminar. Pero mi amigo Nick me aseguró de que habían muchos pilotos respetados allí arriba que se habían originado en el Lower 48. Cuando él dijo los números de salario en mi dirección, no tardé mucho en pensar en ello antes de tomar mi decisión. Y a las 2 semanas me encontré de pie en las oficinas de mi nuevo empleador. Eso fue hace un tiempo y aunque me llevó un poco a acostumbrarme al tipo de vuelo de emergencia que existe en este lugar, me instalé bastante rápido y pronto me asignaron a mi viaje permanente. Todo con una nave sumamente bonita. Era el tipo de avión amarillo que quería cuando era chico. ¡Hombre, era una belleza! Era amarillo solar con ribetes negros y con un aspecto tan pristino como cuando salió de la línea de montaje en 1967. El Baver es probablemente el mejor avión del monte que jamás haya adornado los cielos. Y estoy bastante seguro de que Maggie me salvó de un estúpido error más de una ocasión. De todos modos, creo que me estoy desviando. Así que en el momento en que tuvo lugar esta historia, había estado volando para Viking Bosch Carters durante probablemente un año más o menos. Acababa de regresar de dejar suministros en una estación de guardabosques cercana de Denali cuando recibí una llamada por radio de mi despachador.
Estaba en el hangar en ese momento tomando una taza de café caliente mientras el mecánico estaba reacondicionando a Maggie con sus neumáticos de tundra, intercambiando los flotadores que había necesitado para la entrega de suministros antes. Los neumáticos grandes, casi de dibujos animados, eran perfectos para la mayoría de las áreas en las que tenía que volar, y eran para un aterrizaje suave aunque enérgico. Estaba deseando volver a mi tráiler y relajarme, tal vez ver una película antes de dormir, pero el crujido de mi doble sentido me dijo que mis emocionantes planes para la noche podrían no desarrollarse. De repente, la voz de Buck Jacobs respondió a través de la estática diciendo algo. «Oye, Hop, ¿cuál es tu estado?» «Hey, hola. El mecánico Mike está trabajando en el equipo de mi Maggie. Y yo me estoy preparando para ir a casa por la noche. ¿Qué sucede?» Hubo un momento de pausa antes de que Buck respondiera. «Lo siento, Hop, pero necesito que hagas un cambio. Acabamos de recibir una llamada en una estación de guardabosques cerca de Bear Creek. Tienen a alguien allá arriba que tuvo un encuentro con un oso pardo y está bastante destrozado. Te necesitan, chico». Yo maldije en voz baja, pero no había ningún veneno real para esto. Aprendí hace un tiempo que aquí arriba todo el mundo ayuda cuando es necesario. Nunca se sabe cuándo vas a estar tú al otro lado de esa llamada. Oye, ¿y no pueden sacarlos ellos mismos? Pregunté, pero ya estaba caminando alrededor de mi avión hasta donde estaba trabajando Mike. Negativo, es una emergencia y somos la llamada telefónica más cercana. Enviaría a Jackie, pero aún no ha vuelto de su carrera hacia Minto. Él respondió. Está bien, Buck, no te preocupes. Ayudaré a Mike a reacondicionar y preparar a Maggie. Debería estar en marcha en una hora más o menos, dije. Gracias, Hop. Tendré los detalles en tus manos en 15. Despachador, fuera. Y así eran mis noches normalmente para relajarme. Fiel a mi predicción, ahora estaba rodando por la pista privada de la compañía una hora más tarde. La vibración del gran motor radial creaba un suave golpe que llenaba el interior. Fue justo antes de las 3 de la tarde, cuando estaba en el aire y como era finales de febrero, sabía que tenía poco más de 2 horas antes de la puesta del sol. Mientras todo vaya bien, debería haber sido tiempo suficiente para llegar a la estación de guardabosques, cargar al pasajero y volver a Fairbanks antes del anochecer. El clima era bastante bueno cuando me fui. Todo iba perfecto durante los primeros 30 minutos antes de que esas distantes nubes de tormenta que había estado viendo en el horizonte de repente parecían tener un gran interés en mí y se dirigían hacia mí mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Para empeorar las cosas, había empezado a notar una sensación de golpe sutil que venía intermitente del motor. No estaba seguro de si estaba empezando a perder uno de los 9 cilindros o si era otra cosa, pero definitivamente era algo que debería estar vigilando. Si hubiera estado en una carrera de suministro regular, me habría dado la vuelta y me habría dirigido de vuelta a Fairbanks en ese momento para que la revisaran. Pero era muy consciente de que cualquiera que hubiera tenido una maraña con un oso pardo probablemente estaba de mala manera. Mi vuelo a la estación de guardabosques de Bear Creek puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para esta desafortunada alma. Después de otros 15 minutos, supe que no iba a llegar a la estación de guardabosques. Las nubes de tormenta que se habían estado acercando ahora me habían superado y cubrieron el cielo de la tarde con una gruesa manta de fealdad gris-negra. Podía ver los destellos de rayos dentro de ellos y el aire se había vuelto turbulento. Para empeorar las cosas, esa falta de motor que había estado sintiendo se había vuelto más frecuente y grave. Ahora estaba seguro de que tenía varios cilindros que estaban empezando a fallar. Tomé la radio y le envié un mensaje al despachador. Aquí Vikingo, por favor, estoy tratando de comunicarme con ustedes, respondan, cambio, dije. La voz de Buck crepitó un momento después. Copiado, Vikingo, aquí estamos escuchándote, Hop. ¿Qué sucede? Buck, me he encontrado con un clima desagradable aquí arriba y he empezado a recoger algunos problemas con el motor.
Me temo que voy a tener que abortar esta misión y volver a casa. Por favor, infórmale a la estación de guardabosques de Bear Creek de mi situación. No creo que pueda seguir adelante. Buck no discutió. Sabía que yo no abortaría una misión como esta debido al clima. He copiado eso, Hop. Mirando el radar meteorológico ahora, aconsejo que hagas tu rumbo de 8 a 5 grados y bajes a 900 pies para evitar lo peor de todo. Ok, muy bien, gracias. Vikingo, fuera, dije inclinando el avión a la derecha y comenzando mi regreso al aeródromo. El frente de la tormenta me había superado desde mi izquierda. También había descendido con su acercamiento, trayendo las nubes bajas y más gruesas. Me empujé hacia adelante, comenzando mi descenso por recomendación de Buck y esperando que no hubiera ninguna montaña errante en mi camino. 5 minutos más tarde estaba luchando con el viento por el control de Maggie y ahora estaba casi en una condición en color blanco. Yo no podía ver nada, confiando casi exclusivamente en mis instrumentos para la navegación. La turbulencia se estaba volviendo severa. Estaba lanzando el avión del monte como un cometa en un vendaval. Más de una vez el gemido de los puntuales de las olas me hizo preguntarme si la tormenta estaba empujando a Maggie más allá de su zona de confort y poniendo a prueba los límites de su fusilaje. Bajé un poco más, cayendo a 500 pies, consciente de que estas condiciones eran de baja visibilidad, pero yo estaba empujando mi suerte en el terreno. Sin embargo, el aire estaba un poco más limpio aquí abajo y la visibilidad un poco mejor, pero todavía estaba temblando y sabía que tendría que volver a subir muy pronto para despejar la línea de cresta que sabía que no estaba muy por delante de mí. De repente, hubo un desconcertante ruido metálico de estallido desde arriba de mi cabeza. Eso me llamó la atención momentáneamente y en ese momento tomé la decisión de que tenía que encontrar un lugar para dejarla y esperar la tormenta lo mejor que pude. Los árboles debajo de mí se estaban haciendo visibles ahora a esta altitud. Sus picos estaban perforando la baja cubierta de nubes y las fuertes nevadas como garras fantasmales, llegando desde las profundidades de alguna tumba abismal para arrastrarme hacia abajo. El mayor problema al que me enfrenté ahora fue encontrar un lugar adecuado para aterrizar de forma segura. Sabía que los vientos me habían empujado fuera de curso y no estaba tan familiarizado con esta área como la mayoría de las otras sobre las que pasaba tiempo volando. No estaba al tanto de ninguna pista de aterrizaje cercana y solo estaba rezando para encontrar un claro lo suficientemente grande como para acomodarla. Había otra falla en el motor, peor esta vez. Esta vez el dron tenso de la radial se cortó por completo durante medio segundo antes de reanudar y por primera vez desde que llegué a Alaska me di cuenta de que había una posibilidad muy real de que no llegara a casa. Si el motor muriera por completo en lo que ahora era un fuerte viento de cola, mi velocidad del aire bajaría rápidamente hasta que una de mis alas se detuviera. Cuando eso sucediera, el motor volaría y yo caería al suelo en una espiral de muerte irrecuperable. Podrían pasar meses o años antes de que se descubriera mi naufragio aquí en el desierto helado de Alaska. Consideré tratar en ir con el viento para mantener la mayor velocidad del aire posible en ese caso, pero habían ráfagas lo suficientemente fuertes como para tenerle miedo de intentarlo, especialmente con un motor con fallas. Me estaba preparando para el envío por radio y le hice saber a Buck de mi situación que empeoraba cuando las gruesas nubes se separaron brevemente delante de mí. En ese instante pensé que había ganado la lotería más importante de mi vida. Justo delante de mí, a un cuarto de milla de distancia, estaba la inconfundible forma rectangular de una pequeña pista de aterrizaje. Estaba cubierta de nieve, que esperaba que no fuera demasiado profunda, pero fue mi salvación. Era un salvavidas que yo no me atrevería a rechazar. Oh, no, señor. Rápidamente ajusté mi enfoque y puse mis solapas a medida que lo hice. Otra fuerte ráfaga me golpeó,
tratando de sacarme de la alineación con la estrecha clara marcha que yo tenía, pero yo la contrarresté con el acelerador y al timón lo mejor que pude mientras veía el altímetro bajar constantemente como un reloj analógico que retrocedía en el tiempo. Busqué el teléfono de la radio para informar a Fox de mi situación y mi ubicación estimada, pero la siguiente ráfaga casi me rompió el yugo de mi mano izquierda y al instante volví a un agarre de 2 manos con nudillos blancos y congelados. Mi altitud cayó a 300 pies, luego a 200 pies. Yo sabía que iba demasiado rápido. A esta velocidad o sobrepasaba la tira por completo o golpeaba la densa línea de árboles y me golpeaba en el suelo tan fuerte que me cortaría todo el equipo. Y probablemente me rompería la espalda en el proceso. Sin embargo, no podría ralentizarla más o me arriesgaría a caer por debajo de la velocidad de parada en el fuerte viento de cola, y eso significaría un viaje rápido al suelo congelado. Ahora yo estaba a 100 pies. ¡Carajo, carajo, carajo! Las alas de mi avión Maggie se hundieron por debajo de la línea de árboles, ahora mientras entraba en la larga y estrecha franja de la pista de aterrizaje. Los altos cedros y abetos se elevaban a mi alrededor de manera inquietante. El viento cayó obstruido por la gran barrera de árboles detrás de mí, y tomé un respiro para agradecer cualquier poder divino por este inesperado milagro. Ahora yo estaba a 50 pies. Con las solapas puestas a tope, me desempeñé rápidamente y mis reflejos se apoderaron, pasando de mi vuelo casi balístico a un enfoque más controlado para que el Faber era mucho más adecuado. Ahora estaba a 10 pies. Me tiré hacia atrás y me estremecí momentáneamente mientras mi equipo besaba la parte superior de la nieve. Se estaba quemando la cola del avión y bajando un poco más fuerte de lo que me hubiera gustado. El golpe del impacto, afortunadamente, fue amortiguado por los neumáticos de tundra. Salí por otros 20 pies más o menos antes de que Maggie se detuviera en la nieve hasta las rodillas, agradecido de que no me hubiera caído. Apagué el motor y descansé mi frente en el yugo, tratando de controlar mi frecuencia cardíaca. No pensé que el temblor de mis manos tuviera nada que ver con la temperatura. La luz del día estaba desvaneciendo, pero todavía era lo suficientemente ligera como para permitirme una buena vista de mi entorno a través de las ventanas de Maggie. Ahora estaba en medio de lo que supongo que era la pista de aterrizaje, ya que las líneas de los árboles a cada lado parecían estar aproximadamente a la misma distancia de mí. Esos árboles eran aún más imponentes aquí en el suelo. Se elevaban como imponentes muros a ambos lados y los bosques más allá contenían profundas sombras que solo se acentuaban por las fuertes nevadas que continuaban oscureciendo mi visión. Busqué la radio y toqué la tecla del micrófono haciendo una llamada. No tenía mucha fe en que la línea de radio sería capaz de penetrar los árboles y la cresta de la montaña que había entre Buck y yo, pero valía la pena ciertamente intentarlo. Después de un largo momento de siseo estático, lo intenté de nuevo, pero con los mismos resultados. Estaba dudoso de que pudiera obtener una señal hasta que pasara la tormenta. E incluso entonces no pensé que fuera probable a menos que pudiera volver a poner a Maggie en el aire. Con solo un momento de deliberación y un suspiro resignado, recuperé la baliza del localizador de emergencias del bolsillo de mi chaqueta y la activé. Esta unidad transmitiría una señal de socorro junto con mi ubicación al servicio de monitoreo. Sabía que pasaría tal vez un día al menos antes de que llegara la ayuda. Pero cuanto antes enviaría la llamada, antes podrían llegar a mí. Eché otro vistazo a través de las ventanas del fuselaje. Si había una pista de aterrizaje, eso significaba la posibilidad de que alguien estuviera cerca, ¿no? No pensé que hubiera una estación de guardabosques aquí, pero había suficientes cabañas de caza y granjas para que hubiera una buena posibilidad de que pudiera encontrar refugio. El interior del avión todavía estaba cálido, pero sabía que no duraría mucho con este tiempo, especialmente con la noche acercándose.
Me desabroché el cinturón y volví a subir a través de los asientos hacia el área de carga, donde me puse mi pesado abrigo y me coloqué encima mi mochila de emergencia. Agarré mi rifle de su estante detrás del asiento del piloto, desenganché y abrí la puerta de carga. Una ráfaga de viento ártico me golpeó la cara y entrecerré los ojos contra él. Tiré rápidamente de mis gafas y levanté mi capucha antes de dejar caer la pista cubierta de nieve sobre mis pies. Cerré la puerta de carga y me acerqué alrededor de la parte trasera del avión, de pie en los surcos dejados por las ruedas de Maggie, y girando en un círculo lento mientras trataba de discernir cualquier indicación de presencia humana. A pesar del viento pesado que me tiraba de mi abrigo y capucha, yo respiré el inconfundible olor a humo de madera y di un pequeño suspiro de alivio. Al menos sabía que no estaba solo aquí. Mientras escaneaba mi entorno, mis ojos se iluminaron en lo que parecía un pequeño cobertizo de servicios públicos en el borde occidental del claro. Me moví con tanta velocidad como la nieve profunda lo permitiría en su dirección. A la izquierda vi una barandilla hasta la cintura que marcaba una pasarela que conducía a la línea de árboles a la sombra y aceleré mi ritmo. Seguía el camino, ahora sintiendo lo que probablemente eran tablones de madera debajo de mis botas. Una vez en los árboles, el viento brutal de la tormenta disminuyó y la nieve bajó del dosel en remolinos lentos y danzantes, antes de establecerse en el suelo con un silbador silenciado que sonaba como si el bosque a mi alrededor estuviera exhalando en silencio. Entre la luz más apagada del anochecer que se avecinaba y la nevada, no pude ver mucho más allá de los árboles más cercanos a mí, y confié en la barandilla para guiar mi viaje. Fueron unos minutos más de pasar por la pasarela cubierta de nieve antes de que finalmente viera el edificio. Al principio pensé que era una cabaña de casa, solitaria en medio del interminable mar de árboles. Sin embargo, a medida que me acercaba, pude ver que era mucho más grande de lo que pensé que era al principio. Era bajo y ancho y de construcción moderna. Una especie de letrero se encontraba entre dos montantes de madera justo al lado del camino. Esta estaba cubierta de nieve y hielo. Me detuve para quitársela y algo me sorprendió al ver el fondo azul y el logotipo de la División de Agricultura de Alaska. Las letras blancas debajo de él indicaban que este era el Centro de Investigación Agrícola de la cuenca del Río Blanco. Nunca había oído hablar de que esta organización tuviera centros de investigación en la naturaleza, pero suponía que no era demasiado descabellado. En cualquier caso, esto fue una noticia aún mejor de lo que esperaba. Esto significaba que no me estaba acercando a un campamento de caza aislado, y eso a la vez significaba que mis posibilidades de supervivencia y rescate acababan de aumentar significativamente. Le di un toque de alegría y le di una palmadita al cartel como si fuera un viejo amigo que acababa de darme unas buenas noticias. Así que corrí el puñado de yardas restantes hasta la puerta principal del edificio. Sin embargo, justo cuando me acerqué, la puerta se abrió abruptamente, derramando luz amarilla sobre la nieve blanca. Un hombre salió de la puerta y se encogió con una escopeta, nivelándola directamente en mi cabeza, con los ojos bien abiertos y salvajes. Todo esto mientras me miraba por el cañón. ¡Detente ahí mismo!, me gritó, y sus palabras venían con algunas fricciones de vapor en el aire helado. ¡No te acerques más, te lo advierto! Ok, de acuerdo, solo espera un poco, ¿de acuerdo? Yo no estoy tratando de dañar a nadie aquí, respondí con mis manos subiéndolas reflexivamente. Tranquilo, señor, yo no estoy aquí para causar ningún problema. Él movió la escopeta. Deja caer lo que tienes, agradable y lento, te lo advierto. Yo no dudaré en arrancarte la mitad si haces algún movimiento repentino. Sosteniendo mi mano libre para demostrar que no era una amenaza, yo me encogí lentamente y coloqué el rifle en el suelo antes de levantarme de nuevo. Oiga, ¿pero qué está pasando?, pregunté. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?
exigió. Pude ver el cañón de la escopeta temblando y preocupado de que pudiera terminar disparándome por error solo por los nervios. Llevaba lo que parecía un abrigo emitido por el gobierno con un parche bordado en el hombro y tenía una semana de crecimiento de barba. Ok, tranquilo, por favor, señor, dije tratando de mantener mi voz nivelada y tranquila. Mi nombre es Hopper, soy piloto de Viking Bosch Carters. Estoy en el área de Fairbanks. Mi avión fue forzado a caer aquí en la tormenta y tuve la suerte de encontrar tu pista de aterrizaje antes de que terminara ya destrozado en los árboles. Puede ver, la tormenta es sumamente agresiva. Yo estaba empezando a preguntarme si la suerte era la palabra correcta o se trataba de algo más. Él me miró por un largo minuto y sus ojos me escanearon y luego me hizo señas de nuevo con la escopeta. Ok, quítate las gafas ahora, déjame ver tus ojos, él dijo. Eso me tomó por sorpresa, pero asentí con la cabeza y me moví lentamente las manos para quitar las gafas tintadas con cuidado de no hacer ningún movimiento repentino. El señor se inclinó hacia mí con los ojos fijos en los míos con atención. Parecía examinarme y ver que no hubiera nada raro conmigo. Luego, aparentemente satisfecho, bajó abruptamente el arma y asintió con la cabeza como si se tranquilizara a sí mismo. Sacudió la cabeza hacia la puerta y todo su comportamiento cambió de repente. Ok, Hopper, entra y trae tu rifle contigo. Hace demasiado frío aquí afuera. Y con eso se giró y volvió a entrar apoyando la escopeta contra la pared interior junto a la puerta mientras lo hacía. Ahora estaba más confundido que antes. No pude evitar suspirar y tomé mi rifle del suelo nevado. Mi mirada nunca salía del hombre. Tan discretamente como pude, yo le coloqué un cartucho a mi escopeta y lo seguí. Fue una interacción tan extraña que quería asegurarme de que no me volviera a sorprender si decidía cambiar de opinión. Cuando entré en el edificio y cerré la puerta detrás de mí, me encontré con lo que parecía una sala de visitantes con paneles de madera. Había un sofá en una pared y una chimenea ardiente frente a un par de sillas en el lado opuesto. El hombre se había trasladado a una pequeña mesa cerca de la chimenea, vertiendo un vaso de whisky de una botella medio vacía y ahora aparentemente completamente desinteresado en mi presencia. Fruncí el ceño y miré toda la habitación. Aparte de los muebles escasos, había una puerta cerrada frente a la que había entrado, etiquetada con un cartel de acceso restringido. El hombre tomó un trago largo de su vaso y se volvió hacia mí sosteniéndome la botella de whisky para ofrecerme un trago. Yo simplemente sacudí la cabeza tímidamente. Lamento todo ese show allá atrás, hijo, dijo señalando vagamente la puerta detrás de mí. En este lugar nunca se puede tener mucho cuidado. Mi nombre es Morgan Tate. Soy investigación de campo. Mucho gusto. Yo lo miré con cautela. Está bien, Morgan Tate. ¿Acaso tienes el maldito hábito de darle la bienvenida a los visitantes con una escopeta directamente en la cara? Todavía no estaba seguro exactamente con quién estaba tratando aquí, pero algo estaba claramente mal. Él sonrió debido al chiste privado para él que solamente compartía y luego movió la cabeza y me guiñó un ojo. Todo tomando otro trago de whisky. Últimamente, si me lo preguntas, sí. O al menos lo haría si tuviera alguna visita. Me señaló con su vaso y se sentó pesadamente en la silla de cuero. Estaba empezando a tener la impresión de que esta no era la primera bebida del día para el señor Morgan Tate. Eres la primera persona viva que he visto en más de una semana. Considérate afortunado, agregó. ¿Y tú eres el único en este lugar?, pregunté observando la habitación. Había una fila de ganchos en la pared al lado de la puerta y tomé nota de varios abrigos colgados allí. Sonrió algo ilegible detrás de sus ojos. Sí, ahora sí, me temo que sí. No sabía en qué tipo de rol estaba jugando, pero estaba empezando a perder la paciencia.
Y Morgan, ¿acaso no quiere dar más detalles sobre eso? Estoy teniendo un día un poco difícil y no lo está haciendo más fácil para mí. El hombre de pelo oscuro terminó su bebida y se puso de pie. Claro, ¿por qué no? Supongo que ahora eres parte de toda esta jodida situación, dijo pasando por delante de mí hacia la puerta de acceso restringido. Lo seguí mientras abría la puerta y procedió por un estrecho pasillo de azulejos, iluminado por duras luces fluorescentes. Se sentía fuera del lugar, más como si estuviera caminando por los pasillos de un hospital que por un edificio de organización gubernamental en medio del monte. Miré por encima del hombro y tomé nota de mi sorpresa. Sí, aquí no es como las estaciones de guardabosques, ¿verdad?, dijo deteniéndose frente a una puerta de aspecto pesado al final del pasillo e introduciendo un código rápido en el panel sobre la manija. Escuché un clic suave y la abrió exponiendo una habitación oscura más allá. Entró y las luces parpadearon mientras yo lo seguía. La habitación en la que ahora estábamos era más grande que la anterior, probablemente de 30 pies de ancho. Además, olía a antisépticos y químicos. Varias filas de mesa de acero inoxidable estaban cuidadosamente dispuestas en el interior, ocupadas con varias parafernalias y equipos de laboratorio desconocidos. Además de estas estaciones de laboratorio, también parecían haber mesas de examen a lo largo de la pared lejana, algunas de las cuales tenían paños blancos que cubrían formas no identificables. Yo suprimí un escalofrío. Me recordó a la morgue, aunque los objetos ocultos eran demasiado pequeños como para ser humanos. ¿Pero qué es este lugar?, pregunté con mis ojos captándolo todo. Al igual que lo que dice el cartel de allá afuera, Hopper, este es el Centro de Investigación Agrícola de la cuenca del Río Blanco en Alaska, respondió apoyándose en una de las mesas. Se creó para monitorear las migraciones de la vida silvestre de grandes mamíferos con una posibilidad de correlación con el cambio climático. ¿Ah? Eso suena interesante, respondí de manera uniforme. Él sonrió. No lo es, ni siquiera para mí y eso que trabajo aquí. ¿Creerías que hace una semana había 25 investigadores viviendo y trabajando en estas instalaciones? 25, Hopper. Este lugar estaba tan lleno como un restaurante y ahora obsérvalo. No hay nada. Un incómodo cosquilleo corrió por mi columna vertebral y cambié el rifle de mi mano. El peso me tranquilizaba mientras colgaba a mi lado. Si Tate se dio cuenta de esto, no dijo ni una sola palabra. ¿Y qué pasó la semana pasada? ¿Por qué solamente estás tú, Morgan? Yo pregunté con cuidado. Cuando se giró hacia mí, la sonrisa se le había ido de la cara y sus ojos se habían abierto. Lo que sea que estuviera en sus pensamientos ahora, ya no lo encontraba divertido. Ahí fue cuando llegó, Hopper. Cuando esas cosas llegaron. ¿Ah? ¿Llegaron? ¿A qué te refieres? Este lugar no siempre fue como lo estás observando. Era un lugar alegre y bastante tranquilizador hasta que ellos llegaron del cielo. Ellos llegaron cuando la tormenta empeoró. Llegaron cuando la temperatura bajó más de lo normal. Y sé que vinieron del cielo porque hubieron luces extrañas. Luces azules y blancas, chico. ¿Te acuerdas de la tormenta que sucedió hace aproximadamente una semana? Sin embargo, parece que no estuvieron contentos y trajeron algo más. Algo simplemente escalofriante hace pocos días. Sí recuerdas la tormenta, ¿verdad? ¿Ah? ¿La tormenta? Sabía de lo que estaba hablando, por supuesto. No creo que nadie por aquí lo olvide pronto. Fue hace poco más de unos días cuando esa extraña ventisca llegó de la nada. Fue tan impredecible e inexplicable.
Lo que había comenzado como una mañana sin nubes y fuera de temporada, terminó enterrándonos en casi 2 metros de nieve cuando terminó. El cielo había cambiado de brillante y soleado a un color de granito magullado y enojado en el lapso de 1 hora, con nubes redondas tan bajas y pesadas que parecía que casi podía alcanzarlas y tocarlas. Nuestra estación meteorológica en el campo estaba registrando velocidades de viento sostenidas de 50 nudos, con ráfagas de hasta 85, y tuvimos condiciones de blanco total durante las siguientes 14 horas. Todos estábamos atrapados en el hangar, acurrucados alrededor de los calentadores de aire de queroseno, escuchando el viento mientras trataba de romper la pesada estructura de acero que nos rodeaba. Para cuando llegó el día siguiente, todo se había ido reemplazado por el cielo azul claro de la mañana anterior. Nadie tenía ninguna buena explicación para ello, pero había escuchado un par de veteranos que estaban en el taller de máquinas susurrando sobre ello en la parte de atrás. No podía entender mucho de lo que estaban diciendo y no importaba mucho, si soy honesto, pero parecían gravemente preocupados. Algunas de sus palabras decían que algo muy malo estaba por llegar, que un tal hombre mexicano llegaría a este lugar de nuevo después de tanto tiempo. Alguien a quien lo apodaron Javier. En ese momento pensé que era un poco extraño que el clima los desconcertara tanto como parecía. Todos estos tipos eran tan rudos de pura sangre y tan duros como las uñas. Era casi cómico pensar que estarían preocupados por una tormenta de nieve sorpresa y sobre todo por un mexicano. No, ahora que lo pienso, casi parecía que estaban más preocupados por algo que llegaría en la ventisca. No puedo estar seguro ya que siguieron cambiando de tema, pero esa es la impresión que tengo de todos modos. ¿A qué te refieres con ellos?, yo le pregunté confundido. De repente, sus ojos se habían alejado en la distancia por un momento, perdidos en su propio mundo. En el momento siguiente me los devolvió con entusiasmo, como si hubiera tenido una epifanía, y dijo: «Así es, yo tengo uno. ¿Quieres verlo?». Que si quiero ver uno de ellos, no sé de qué diablos estaba hablando. Esto no tiene ningún sentido, hombre. Pero ya estaba en movimiento de nuevo, cruzando la habitación hasta otra puerta. Me hizo señas para que lo siguiera, introdujo su código y lo abrió. Yo sin palabras lo seguí con una inquietud susurrando en mi oído. Me llevó por otro pasillo mirando por encima de su hombro periódicamente, como si se asegurara de que yo todavía estuviera allí. «Afortunadamente atrapé uno. Los otros investigadores no creían que fuera posible, pero sabía que yo podía», dijo, y casi sonaba como si estuviera hablando consigo mismo más que conmigo. Él se detuvo en una puerta marcada como OR2. Él abrió y entró. Yo me quedé detrás de él vacilante, sintiéndome aprensivo por todo esto. Una lenta sensación de temor se había estado abriendo camino a través de mi subconsciente y no estaba tan seguro de querer seguir a este hombre mucho más lejos. Toda esta situación se sentía mal y estaba empezando a pensar que el señor Morgan Tate estaba un poco más que desquiciado. ¿Dónde estaban los otros investigadores que había mencionado? Me preguntaría si alguna vez existieron, si no fuera por el tamaño del lugar y los abrigos que cuelgan de la puerta en el área de recepción. La habitación en la que entré ahora era mucho más pequeña que las otras y tenía la sensación de una especie de sala de control. La pared a mi izquierda tenía casilleros estrechos y un estante de ganchos ocupados por varias batas de laboratorio blancas. A mi derecha había una consola forrada con monitores y teclados, y por encima de eso, toda la parte superior de la pared parecía ser una ventana de observación que miraba en una habitación oscura. En la pared opuesta estaba una de esas puertas de esclusa de aire que se ven en una de las áreas de aislamiento de hospitales. Era de acero inoxidable y con una pequeña ventana circular en su superficie lisa.
Los monitores de ordenadores estaban encendidos y mostraban varios gráficos y flujos de datos. Tate se sentó en una de las sillas de la consola y comenzó a escribir en el teclado. Son increíbles, como nada que hayamos visto antes, dijo distraídamente. Me acerqué a la ventana de observación esforzándome por ver cualquier cosa en la habitación un poco oscura más allá. Sin embargo, todo lo que alcancé a ver fue la negrura que estaba estática. No es por ofender, Morgan, pero ¿tienes algo allá dentro?, pregunté y de repente me sentí muy incómodo. No estaba seguro de querer ver lo que este loco quería mostrarme. Oye, ¿y por qué las luces están apagadas? Él se apartó de la consola por un segundo y me dio una sonrisa ilegible. Aquí está él, por fin lo conseguí. Con eso se puso de pie y se inclinó hacia adelante golpeando el talón de su puño contra la ventana con un escalofrío rotundo haciéndome saltar sorprendido. No entendí muy bien lo que vi a continuación. La oscuridad que había oscurecido mi vista de repente se hizo a un lado, como si alguien arrebatara una cortina violentamente del otro lado de una ventana y fuera de la vista. Pero eso tampoco estaba del todo bien. Era más fluido en su movimiento abrupto, como si el humo fuera retirado por un ventilador de escape increíblemente potente e invisible. Un chirrido silenciado llegó a mis oídos, sonando extrañamente como una pobre imitación de un ave de presa. Supuse que la sala de observación estaba insonorizada o lo suficientemente cerca, y me pregunté exactamente qué tan fuerte debía haber sido ese lamento para que llegara a mis oídos. Me incliné más cerca de la ventana, mirando hacia arriba y hacia la izquierda, donde la oscuridad había desaparecido, pero no pude ver ningún vestigio de ella. Y luego miré el resto de la habitación y jadeé involuntariamente por el horror que vi. Había una docena de cadáveres pequeños esparcidos por el interior que de otro modo sería estéril. También habían otros cadáveres un poco más grandes, pero no. Ya no eran cuerpos. ¡Oh, no! En realidad, ahora no eran más que esqueletos. Todavía vestidos con la ropa que habían usado cuando murieron. Algunos de ellos tenían batas de laboratorio, pero otros eran más desagradables. Tenían ropa de niño. Ropa pequeña e infantil. La mayoría estaban intactos, aunque algunos habían dispersado donde golpearon el suelo de baldosas. Los huesos grandes y pequeños fueron despojados de todos los restos de carne y eran de color blanco como la lejía. ¿Qué carajo? Nunca dijiste que tenían niños aquí, dije con repugnancia y conmoción, apenas por encima de un susurro. Morgan asintió con entusiasmo. Es increíble, ¿no es así? Pude atrapar a varios, pero se fueron y luego atraje a 2 de ellos a la sala de espera para atraparlos aquí. Di un paso atrás sintiendo que mi estómago se revolvía y miré con incredulidad al hombre. Pero los cuerpos. Él asintió de nuevo, casi con entusiasmo. Es así como los atraje. La mayoría de los investigadores restantes huyeron aquí para esconderse. Sin embargo, debo admitir, y es algo que realmente no me siento orgulloso de eso, pero teníamos una pequeña granja de niños. Ya que al sujeto aquí no le gusta más que la carne pequeña e infantil. Verás, necesita comer y cazar. No puede sobrevivir sin sustento, ni más que tú o como yo. Habían 2 al principio, pero después de que se agotó la comida, este se giró con el otro y ahora solo hay uno. Uno que proviene de México, ¿puedes creerlo? La comida, ¿te refieres a esa gente? Apreté el agarre de mi rifle y di un paso atrás para poner un poco de espacio entre los dos. Cuando esas cosas llegaron en la oscuridad de la tormenta, algunos de ellos buscaban refugio. Pudieron colarse en el edificio antes de que nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo. La mitad de los investigadores fueron tomados esa noche mientras dormían. Verás, se esconden y esperan el momento adecuado. Evitan la luz,
Creo que eso los debilita, pero en la oscuridad. Él se alejó y vi una sonrisa incómoda crecer en sus labios, casi de admiración. En la oscuridad, ahí es donde ellos se relajan y obtienen todo su poder. Estos seres del cielo, es ahí donde prosperan, donde reinan. Di otro paso hacia atrás, con mi mano libre alcanzando la manija de la puerta detrás de mí y abriéndola, empujándolo con el pie. ¡Estás loco!, dije trayendo el rifle en la línea con su pecho. Si se dio cuenta, él no dio ninguna indicación. Sus ojos habían tomado ese brillo maníaco de nuevo y se puso de pie asintiendo con las señas que pensé que estaba destinado a tranquilizarme. ¡Ja! No hay más para comer, Hopper. Han pasado horas desde que pude alimentar a Javier. Cuenta la leyenda que él era un hombre, pero no un hombre común. ¡Oh, no! Él tenía fama y sabía de cosas oscuras. Se dice que él intercambió su alma con seres que provenían del espacio, y fue así como lo convirtieron en uno de ellos. Él dio un paso lento hacia mí y yo me alejé de él. Él sonrió y continuó como si se lo explicara a un niño pequeño. Lamentablemente, ellos tienen la necesidad de reproducirse, aunque no sea exactamente masculino, ya que ellos no tienen género ni nada, así que se autorreproducen. Puedes ver esos huevos creciendo y retoñando aquí en la habitación. Algún día ellos van a crecer y se van a alimentar de toda la humanidad. Solo me queda algo por ofrecer y eso no es suficiente, ¿no lo entiendes? Esto no es solamente una persona que fue famosa en México, sino que esto ya pertenece a otra dimensión. Está mucho más allá de nuestra comprensión, mucho más allá de nuestra propia evolución primitiva. Es perfecto. Sus ojos se alejaron de mí por un momento hacia un botón rojo iluminado en la consola cercana y su mano se desplazó hacia él. No lo hagas, Morgan, no te atrevas, dije llevando el rifle hasta mi hombro. No hay nada que temer, hijo, dijo con una obscena dulzura llenando su voz. Será rápido. Su mano se cernió sobre el botón. Alto ahí, te dispararé, por favor, no me hagas hacerlo. Desde donde estaba pude ver otra de esas puertas de esclusa de aire a través de la ventana de observación y, para mi horror, una masa arremolinada de negrura impenetrable se amontonó en el umbral. Casi podía sentir su anticipación. Esta no era la primera vez que se alimentaba. Yo sabía lo que venía. A diferencia de todo lo que ustedes piensan, esta criatura ya ni siquiera era humana. Era sumamente escalofriante. En ese instante, cuando mis ojos se alejaron de él, Morgan apuñaló el botón. Con maldiciones apreté el gatillo del rifle en el mismo instante, pero ya era demasiado tarde. El informe ensordecedor en la pequeña habitación era inmenso, pero incluso cuando la ronda atravesó el pecho del hombre, ya lo había presionado. Vi con horror cómo las puertas de la esclusa de aire gemelas comenzaron a retraerse y sin pensarlo más me di la vuelta y huí tan rápido como mis músculos cansados pudieron llevarme. Afortunadamente los códigos necesarios para abrir las puertas no eran necesarios para salir de ellas y volé por el pasillo y a través de la sala de investigación. Mientras lo pasaba y abrí la puerta del área de recepción, escuché ese chillido de nuevo desde algún lugar detrás de mí. Fue inquietante y de otro mundo, resonando a través de la instalación vacía, mucho más fuerte que antes. Luego escuché otro sonido, esta vez agonizando con un grito de dolor de Morgan. Solo le di el más breve de los pensamientos mientras abrí la puerta exterior y huía a la tormenta de nieve. Solo podía esperar que el tiempo de alimentación me diera suficiente ventana para volver a mi avión. El aire se había oscurecido aún más con la llegada del anochecer y se había enfriado. Afortunadamente la tormenta parecía haber perdido gran parte de su furia, ya que el frente había pasado y me había dejado con su estela relativamente tranquila. Corrí por el camino con la luz suficiente del día para seguir las pistas que había hecho en mi camino. El rifle era pesado en mi agarre, pero no me atreví a perder mi única defensa.
Cuando ese aullido resonó a través de los árboles detrás de mí, yo redoblé mi velocidad, rezando para que no pudiera encontrarme antes de llegar a Maggie. El aire frío me quemó los pulmones y mi garganta estaba cruda cuando llegué a la pista de aterrizaje cubierta de nieve. Casi lloro de alegría al ver a mi brillante Maggie amarilla esperando pacientemente mi regreso. Llegué a la escotilla de carga y la abrí, arrojándome dentro y cerrándola detrás de mí justo cuando otro de esos lamentos inquietantes llegó a mis oídos, más cerca de mí esta vez mucho más cerca. No me atreví a mirar por las ventanas mientras tiraba mi mochila y mi rifle y volví a subir al asiento del piloto. Me abroché el arnés y mis manos bailaron sobre los controladores. El procedimiento de puesta en marcha es algo natural. La batería estaba encendida, el selector de combustible en el centro, la palanca de mezcla hacia adelante y la palanca de cierre de combustible hacia abajo, pero de repente un aullido rotundo agudo penetró en la cabina y algo oscuro se movió afuera, corriendo de ventana en ventana, de puerta en puerta, buscándome. Tenía la forma de un humanoide oscuro, pero este era de forma gaseoso. Nunca antes había visto su rostro. Era como el de un anciano, pero tenía los ojos rojos y brotaba algo de su boca. Tenía muchos dientes afilados. Él estaba aquí ahora tratando de encontrar una manera de entrar. Ok, vamos, concéntrate, Hopper. El acelerador estaba al 10% y mi presión de combustible bombeaba a 5 psi. El motor ya estaba preparado. Pero yo me congelé, mis parabrisas había vuelto completamente negro de repente, envuelto en la oscuridad. A pesar de que no podía ver nada en el vacío sin rasgos distintivos a solo un pie de mi cara, podía sentir su desesperación por entrar. Por comer algo. Sentí su mirada a la vista y debajo de eso, algo de malicia oscura. Un hambre inhumana y alienígena. Yo presioné el interruptor de arranque y el motor radial de 9 cilindros comenzó a girar lentamente al principio, retrasado y lento. Mi sangre se enfrió cuando me di cuenta de que no estaba ahí, sino que estaba empezando. Mis pensamientos regresaron a los problemas del motor que había estado experimentando antes de mi aterrizaje de emergencia, y en ese momento estaba seguro de que mi suerte finalmente se había quedado ahí. Ya no la tenía. Pero luego hubo un golpe, luego un contragolpe, luego otro y luego un tercero, tosiendo bocanadas negras de humo en el escape. El motor rugió primeramente lento y suave y luego se volvió estable mientras Maggie se despertaba de su eterno sueño. Empujé el acelerador hacia adelante, la inercia me empujó hacia mi asiento. Ahora ya no me importaban los fallos de encendido del motor o la tormenta. Una muerte de fuego en los árboles era preferible a lo que esa cosa tenía reservada para mí, estaba seguro. La nieve era profunda e incluso con los grandes neumáticos de la tundra. Tuve que trabajar para evitar que me quedara con la nariz mientras comenzaba a ganar velocidad. En algún momento la masa negra desapareció de mi parabrisas y fui recibido con la gloriosa vista de un camino abierto ante mí. Con el paso del frente de la tormenta, el viento había cambiado de dirección y ahora estaba en un viento en contra perfecto para mis necesidades. Empujé el acelerador al máximo y tiré suavemente hacia atrás en el yugo. Sentí que las ruedas abandonaban el suelo, ahora libre de la resistencia de la nieve, y continué mi escalada hasta que estuve por encima de los árboles y me alejé suavemente hacia el sur, hacia mi casa. Al pasar por la pista de aterrizaje, pensé que podía ser una forma negra en el suelo de debajo, estirándose y serpenteando detrás de mí en su inútil búsqueda antes de perderla entre los árboles. La falla del motor regresó después de otros 10 minutos del vuelo, pero Maggie me llevó de vuelta a un lugar seguro. Ella siempre cuidaba de mí. 40 minutos más tarde estaba de vuelta en el suelo de Fairbanks y rodando hacia el hangar. Detuve el avión afuera, la cerré y me desabroché y bajé cuidadosamente a la pista donde mi cuerpo luchó consigo mismo. Algo iba a suceder primero, el vómito o el desmayo. En este punto yo también sufriría felizmente.
Mike Nichols salió corriendo del hangar después de escuchar mi acercamiento y me ayudó a estabilizarme. «Jesús, Hop, nos has asustado a todos», sonrió amablemente. «Debió haber sido un vuelo infernal, parece que viste a un fantasma, hombre». Ciertamente lo vi. Asentí con la sed y tropecé hacia el calor del hangar, agradecido por su hombro contra el que apoyarme. Justo antes de llegar a la puerta de servicio, se detuvo y volvió a mirar a Maggie. «Buck me dijo que tenías algunos problemas con el motor, pero no dijo nada sobre un incendio». Yo fruncí el ceño y sacudí la cabeza. «Ok, no fue fuego, solo perdí algunos cilindros, hombre». Se quedó allí un momento más con una expresión extraña en su cara antes de abrir la puerta y meterme dentro. Un poco impresionado, pensé que había visto un poco de humo negro que salía de debajo de la capucha del motor justo después de que la cerrara. «Ah, extraño. Pensé que había visto un poco de humo negro que salía de debajo de la capucha del motor justo después de que la apagaras. Yo solamente sé que hoy vi a una persona que no debería estar viva. Y a esa persona la apodaron Chabelo. No se supone que esté vivo, pero ahora me temo que tiene crías que alimentar. Y no le gusta más que la carne de los niños y pequeños». Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.